Listo, ahí sí. Ya veamos. Sí, sí se está grabando ya. Listo. Entonces iniciamos con las formas farmacéuticas. Sí, nuevamente les repito, cuando uno dice formas, es la manera como es la presentación de nuestro medicamento. Es la disposición individualizada que se adaptan sustancias medicinales. Es muy importante, aquí como ven el principio activo, ya vamos a hablar de qué es un principio activo, ¿sí? Un excipiente y excipiente para construir o constituir un medicamento como tal, ¿sí? Es decir, nuevamente dice, la forma de cómo preparar un medicamento con el fin de una administración. Objetivos de una forma farmacéutica es conocer las diferentes formas farmacéuticas utilizadas en la terapia, estableciendo relación entre sus diferentes formas, ¿sí? Y vías de administración, que más luego vamos a hablar sobre las vías y sobre todo eso, porque es muy importante hablar, como su nombre dice, formas, como hay tantas formas de un medicamento, es muy importante saber el para qué sirve cada situación y el por qué damos, si no es vía oral, es intravenosa, etcétera, ¿sí? Identificar la presentación de farmacéuticas más utilizada, que es lo mejor que podemos hacer, empezar a conocer, mientras más conozcamos lo más común que se ve al día, es mucho mejor para nosotros, ¿sí? Pero hay que tener muy en cuenta también con esto de identificar presentaciones, porque hay los medicamentos LASA, hay los medicamentos que tienen la misma forma y la misma presentación casi, pero son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Tenemos otro objetivo, reconocer características físicas, que era lo que decía hace un momento de las formas farmacéuticas, y determinar diferencias y semejanzas entre distintas vías. ¿Sí? Otro concepto son el producto resultante del proceso tecnológico que confiere a los medicamentos. Como les decía en las otras clases, la ventaja de que la medicina vaya avanzando y se siga dando procesos de formación de nuevos medicamentos es eso, que vamos aumentando la dosis, la eficacia como tal, como les nombraba en la anterior clase de ayer, que si un medicamento, un antibiótico ya no funciona, lo repotencian con otro va existiendo mejores antibióticos, por decirlo así. Estabilidad en el tiempo, como les decía, hay medicamentos que si no se administran en la hora correcta, hablando de los días correctos, nosotros vamos a perder totalmente la eficacia del medicamento. Si dice cada 8, pues cada 8 horas. Si dice cada 12, pues cada 12 horas. No puedo coger y administrarle a la hora que yo quiera con tal de que le haya administrado, porque lo que voy a hacer es impedir la función correcta del medicamento, ¿sí? ¿Cómo podemos distinguir? Ahí viene la liberación convencional, la liberación modificada, son partes de una subdivisión de las formas farmacéuticas, ¿sí? Lo que dice liberación con el principio activo, que lo vamos a hablar, que es un principio activo como tal, ¿sí? Y otra que es la liberación modificada, ¿sí? Que ahí viene para que puedan alcanzar un perfil plasmático que garantiza que garantiza la persistencia de la acción terapéutica del fármaco, ¿sí? Esto prácticamente está hablando de cuando ya llega a la sangre el antibiótico, ¿sí? Tipos de formas farmacéuticas según el estado físico. Vienen las sólidas, que tenemos varios ejemplos ahí. Ahí está el ejemplo, que es una cápsula, una pastillita. Las semisólidas, que por lo general más conocemos las cremas, ¿sí? Y las líquidas. Ahí tenemos un gran ejemplo que viene a ver con el jarabe, suspensiones, emulsiones, que cada uno tiene una diferente presentación y nombre, que es por algo. Ustedes todo a veces ven una suspensión en su casa que es la citromicina, que es que se mezcla el polvito con el agua y ustedes dicen es del jarabe. Eso no es jarabe, eso es una suspensión, ¿sí? Ya van a saber el por qué cada uno. Sólidos. ¿Por qué uno de los medicamentos más usados en la casa es el sólido? Porque es el más económico en cierta parte, no siempre, y el más fácil de administrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy a dar una tableta, ya es una dosis exacta, ¿sí? Pero si yo mando, digamos, una ampolla que hay que diluir, cargar, administrar, existe el riesgo de no administrar la dosis correcta, ¿sí? Esta es la vía más barata, como dice su nombre, entre sus limitaciones destaca el no poder usarla en los pacientes inconscientes. Cuando les hablaba de los pacientes dormidos, como yo que trabajo en terapia intensiva y tienen sonda nasogástrica, se le administra por la sonda nasogástrica, pero mucho ojo con las presentaciones de los medicamentos cuando tengan recubierta entérica, cuando sean cápsulas y cuando sean ciertos medicamentos que ustedes van a ir conociendo y vamos a nombrar, que es una grajea, que es una píldora, que es una cápsula, ¿sí? Que no podemos triturar y administrar por ahí, ¿sí? La absorción de los medicamentos,
administrado por vía oral, tienen un lugar en el intestino, en la mucosa gástrica, generalmente mediante difusión pasiva. Quiere decir, se queda ahí, se administra, se absorbe por el intestino, llega a los vasos sanguíneos y de los vasos sanguíneos darse todo el recorrido. Por eso es un poquito más lento. Si usted se toma una pastilla para el dolor, como es pasiva la difusión, la absorción, la difusión, perdón, lo que va a hacer es tardarse en distribuir en todo el organismo, a diferencia de algo intravenoso. Llega de una al torrente sanguíneo y comienza a bombear el corazón y lo manda más rápido. La diferencia, si yo me tomo algo para el dolor, tarda de 20 a 40 minutos en hacer efecto, ¿sí? Dependiendo el umbral del dolor, la dosis y si se repotenció con otro medicamento o no. En cambio, la intravenosa, máximo en 5 minutos ya tiene que hacer efecto, ¿sí? Porque el volumen y el recorrido que hace en la sangre es más rápido, ¿sí? La biodisponibilidad que puede estar disminuida por fenómenos de primer paso o características individuales o puntuales, por lo que es imposible asegurar los niveles estables del fármaco. Lo justo lo que le hablaba hace rato, si es que es una recubierta entérica, la presentación y todo lo que tiene que ver netamente con la forma farmacéutica, ¿sí? Esta es de una de las formas farmacéuticas sólidas. Las semisólidas son las bases utilizadas que pueden ser sustancias de origen natural o sintético. ¿Qué quiere decir natural? Que son extraídos de plantas, son extraídos de animales, y los sintéticos que son netamente proporcionados por minerales trabajados en laboratorio, ¿sí? Ahí tiene. Por lo general, los semisólidos son, ya hablamos de lo sólido que es cápsulas, tabletas, todo lo que tiene que ver con algo bioral sólido, ¿sí? Los semisólidos, lo más común, las cremas, bloqueador, el bloqueador también es un medicamento, ¿sí? Las pomadas, entre otros, ¿sí? Y las líquidas, como su nombre lo dice, todo lo que tiene que ver con su presentación líquida, ¿sí? Aguas aromáticas, inyecciones, jarabes, pociones, emulsiones, suspensiones, colirios, Porque va a lociones, estar spray. chistosísima. Por favor, les ruego que apaguen los micrófonos para que todos puedan prestar atención. Gracias. Listo. Dentro de los farmacéuticas líquidas, por vía oral encontramos los diferentes tipos de ventajas. Estas ventajas es, no plantean problemas en la disgregación. ¿Cómo les puedo decir esto? Lo que les decía hace un momento. Si nosotros tenemos algo sólido que tiene una recubierta y le dañamos esa recubierta o alteramos la recubierta del medicamento, al administrar, suspendemos la función efectiva. En cambio aquí, como viene algo que es directo de dilución propia ya como tal, lo que vamos a hacer es solo administrar, no estamos alterando nada, ¿sí? Tenemos acción terapéutica más rápida en cuanto a la vía oral, ¿sí? Porque si estamos hablando de que es un líquido y que vamos a administrar intravenoso, lo que les decía hace un momento, la difusión en el organismo va a ser muy rápida porque es más efectiva. El corazón va a bombear y va a llegar más rápido a la sangre y a todo nuestro organismo, ¿sí? Y la selección en niños. Ese es se podría decir una ventaja y desventaja al mismo tiempo, porque hay muchos problemas del lado de los niños, dependiendo de la presentación, porque hay algunos que por el sabor, la presentación, la mala experiencia, no desean tomarla o administrarla, ¿sí? También existen un tipo de desventajas, ¿sí? Que este puede ser en caso de reactividad frente a los jugos digestivos, como les decía hace rato, para que podría desestabilizar, ¿sí? Las formas farmacéuticas fundamentales que tenemos aquí son una de las tantas, ¿sí? Vamos a seguir hablando de subdivisiones más adelante, tienen unos ejemplos ahí, pero ya vamos a clasificar todo uno. Esta es la manera de cómo se transporta el medicamento como tal en la presentación, ¿sí? Aquí tienen una presentación acuosa, como su nombre lo dice, son activos hidrosolubles, ¿sí? No sé si ha visto en algún momento la lactulosa, ¿sí? Es súper espesa, es un ejemplo, ¿sí? Líquidos viscosos, tenemos otro ejemplo ahí, que es una goma, ¿sí? Otros que son los hidroalcohólicos, esas son ya suspensiones, por lo general estos hidroalcohólicos son externas, son medicamentos de uso externo, tópicos, ¿sí? Que ahí mismo lo dice, son para disolver sustancias solubles en agua y el alcohol. Gaseosos, ¿sí? Tenemos un ejemplo ahí cuando se hacen nebulizaciones, cuando hacen los puff, ¿sí? Aparte del oxígeno y el óxido nítrico, existen diferentes otras formas farmacéuticas gaseosas, tales como los aerosoles, como ven ahí un ejemplo, el spray que le nombré y los inhaladores, ¿sí?
Con los inhaladores hay que tener muy en cuenta, como les decía en la primera clase, tenemos que saber cómo administrar de manera correcta, porque si nosotros hacemos la mala práctica de coger, administrar y sacar de inmediato y dejar que la persona empiece a hablar, no va a ser el efecto correcto. Lo que el paciente tiene que hacer es absorber, ustedes le hacen los puffs, absorben, esperan 10 segundos y la persona puede abrir la boca y volver a hacerse el segundo puff. Es la opción correcta, porque si ustedes permiten que el paciente abra la boca, todo se va a mezclar en el ambiente y no va a absorber tal vez ni el 15% del medicamento, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta. Aquí hay un ejemplo que los pacientes de POD. ¿Qué son los pacientes de POD? Son pacientes enfermos pulmonares obstructivos crónicos. Son los fumadores crónicos, las fibrosis pulmonares, ¿sí? Tenemos la clasificación de la vía de administración. Aquí tenemos otra clasificación que tiene que ver con la oral, ¿sí? Muy importante. La vía oral, como les decía hace un momento, es una de las vías más fácil de administrar, pero al mismo tiempo si es que no administramos la dosis correcta, es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque como les decía, nosotros si administramos el jarabe podemos saber la dosis correcta, ¿sí? Tenemos que administrar la dosis correcta, pero a veces por el apuro, porque el paciente, peor si es pediátrico o es adulto mayor, hace regar, no colabora, no le vamos a dar una dosificación exacta. La mayoría cuando vienen en estas presentaciones vienen con jeringas, que son medidas, ¿sí? Y si ya vemos que se le regó tal vez los 2 ml, administramos. Pero si no vienen con medidas, tenemos que tener muy en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Tenemos más ejemplos como son las cápsulas, ¿sí? Son dosis exactas. Siempre recuerden, si la presentación tiene recubierta entérica, no dañar esa recubierta entérica para que haga su función exacta. La recubierta entérica lo que hace es que no se administre en el estómago, no se absorba en el estómago, se degrade la cubierta entérica en el estómago, pero tal vez se absorba más abajo en el intestino, ¿sí? Tenemos otra clasificación que es la rectal y vaginal. No sé si ustedes en algún momento hayan escuchado alguna experiencia con alguna persona que dice que la vía rectal es una rápida administración y hace efecto muy rápido. Como les puse el ejemplo, cuando los niños, por lo general más se da en niños, tienen fiebre y le han administrado vía oral y no le hace efecto, pero ustedes le administran un supositorio que es de vía rectal y le hace efecto inmediato. ¿Por qué es esto? Porque la zona rectal es muy vascularizada. Quiere decir, hay bastantes vasos sanguíneos y como son un contacto directo, se va a absorber y se va a difundir de manera rápida, ¿sí? Porque están los vasos sanguíneos, o sea, está la sangre cerca, ¿sí? Es un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo justo en uno de mis trabajos cuando una persona adulta mayor hizo una hipoglicemia, que se le bajó la glicemia, le vi y tenía, si no me equivoco, 40 de glicemia, con esto ya la persona pudo haber hasta tenido un daño cerebral. Lo que hice fue, aparte de administrarle en bolo, no rápido, sino en moderada rapidez, se podría decir así, 200 ml para que le suba la glucosa porque estaba totalmente consciente y con una jeringuilla de pico, ¿sí? De manera, le lubriqué, le puse de vía rectal 50 ml y fue inmediata la respuesta del paciente a los 2 minutos, ¿sí? Es una experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la zona, como le digo, rectal es muy vascularizada. Ustedes han escuchado las hemorroides. Las hemorroides son vasos sanguíneos colgantes que se inflaman. ¿Y dónde están? En el recto, ¿sí? Otro del ejemplo que están ahí son la vaginal, ¿sí? Son medicamentos específicos que se hacen para que se puedan absorber en la mucosa vaginal. Son tejidos específicos, ¿sí? Que ahí es que se van a absorber, van a realizar su proceso y su difusión, ¿sí? Clasificación, otro tipo de clasificación que es la tópica o la subcutánea, ¿sí? Aquí por lo general se administran, como usted ve un ejemplo ahí, pomadas, cremas, geles. ¿Y por qué dice subcutánea? Porque se absorbe debajo de la piel, ¿sí? Lo ideal es que si usted pone una medicación, hace una fina capa y lo que hace es en círculos distribuir. Pero ustedes a veces ven a las personas que se ponen, lo más común que se ve es el protector solar, se ponen un poquito, se embarran todito y esto es una capa blanca que ustedes ven a la persona que es de mi color un poco morena
y del color blanco hacen un contraste medio raro. O sea, lo ideal es una fina capa que se absorba, lo distribuyo de manera circular y se acabó. ¿Sí? No es que mientras más crema, mientras más pomada pongo, yo voy a curar más rápido. No, el cuerpo va a absorber lo necesario y el resto se le queda afuera, como ustedes ven, como pasta, como capa, y no va a funcionar de nada. Es lo ideal de la aplicación tópica, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado para que no ingresen a las mucosas como vía oral, nasal o ocular, ¿sí? Mucho cuidado. Hablando de lo ocular, aquí tenemos otra clasificación que es oftálmica u óptica, ¿sí? Aquí, como ven, en la mayoría son colirios. Rara vez se presenta en un gel o en algún tipo de que no sea líquido y colirio como tal, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta igual la dosificación de las gotas, porque no quiere decir que yo pueda poner porque simplemente va al ojo y el resto ya no pasa nada. El ojo es un órgano muy vascularizado, incluso en esta imagen que se ve aquí, se ve unos vasitos sanguíneos, ¿sí? Y si yo no administro de manera correcta, puedo hacer un daño en vez de un bien, ¿sí? Existen medicamentos que ayudan a disminuir la presión intraocular y nosotros si administramos de más en esta vía que es la oftálmica, podemos hacer un daño y podemos dejar hasta ciego a una persona, ¿sí? La dosis que dice y de la manera que dice, en los horarios que informan, ¿sí? Lo más lógico es que si lo administro, se quede en ese lugar el paciente de manera estática un ratito hasta que se disperse y luego de unos 10 a 15 segundos administrar en el otro. No es correcto administrar y de una virar el otro para administrarle en el otro ojito. Porque si ustedes hacen eso, no sé si en algún momento se han puesto lágrimas artificiales o un colirio, lo que hacen es virar y se riega de una. Y no estamos cumpliendo la dosis correcta, ¿sí? Aquí tenemos, creo que lo que más les interesa a la mayoría de ustedes, las vías de administración parenteral, ¿sí? Dentro de la parenteral vienen una subclasificación que es intravenosa y justo la pregunta que me hicieron ayer, la endovenosa. Como les decía, es lo mismo porque está dentro de la sangre y dentro de la vena. Eso es lo que quiere decir. Pero usan el término de endovenosa cuando es continuo y la intravenosa es solamente para referir que está dentro de la vena, ¿sí? Así que nosotros nos vamos a referir como intravenosa. Luego vamos a hablar de la subclasificación por infusión, por horario y toda la situación, ¿sí? Así que tenemos la intramuscular, la subcutánea, la intravenosa y lastimosamente aquí se ha tapado la intradérmica, pero luego vamos a ver. Sí, cada una tiene un ángulo específico, ¿sí? Si ven que está recta la de 90 grados de intramuscular, es que tienen que coger como fuera un esfero. Así. Justo lo que yo les decía ayer en la clase. Si ustedes van a poner algo que dice intramuscular y la cogieron así o la cogieron así, existe el alto riesgo de que administren en un lugar donde no es, porque miren el ejemplo aquí, ¿dónde se está quedando? Se está quedando en la aponeurosis. Acá abajo está el músculo, ¿sí? Nosotros tenemos que administrar dónde es. También tenemos que tener muy en cuenta los calibres de las agujas. ¿Por qué? Porque hay agujas, de ejemplo, de la insulina, es este tamaño. O sea, de aquí a acá. ¿Cómo yo voy a llegar con una aguja de insulina al músculo? Es imposible, así sea el paciente más delgado y más caquético posible. ¿Sí? Los calibres de la aguja también, las jeringas vienen con calibre para administrar a dónde va. ¿Sí? Tenemos otra clasificación que es igual que el aerosol, la inhalatoria. ¿Sí? Existen también diferentes tipos de presentación en la inhalatoria, ahorita que recuerdo, que no solamente es necesario que el paciente esté despierto. En el caso de que trabajen en una área que sea hospitalaria, hay pacientes con traqueostomo, ¿sí? Y existen adaptadores que se conectan directo y se hace la misma función. Se presiona, se hace los puffs, se esperan 10 segundos. En el caso de ellos, a veces están despiertos, a veces no. Por 10 segundos volvemos a realizar y ahí podemos retirar una vez cumplido exactamente los 20 segundos, ¿sí? Para que se trate de absorber la mayor cantidad posible y que sea la dosis correcta, ¿sí? Listo. Vamos con el otro porque aquí como son 4 temas tenemos que tratar de apurarnos un poquito, ¿ya? Listo. Viene las formas sólidas como tal, ahora vamos a hablar, ¿sí? ¿Sí se está viendo? ¿Sí? Ya listo. Sí, lice. Ya listo, chévere. Ya.
Las formas farmacéuticas sólidas. Ya hablamos hace un momento de sus características. Aquí tenemos un gran ejemplo de variedad. Píldoras, cápsulas, ¿sí? Tabletas. Tenemos modelo y vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? Nuevamente hablamos sobre las ventajas, sobre sus características que son más baratas, las limitaciones son descartadas, se pueden usar en pacientes, no se pueden usar en pacientes inconscientes, la absorción y todo lo que hablamos hace un momento, ¿sí? Aquí vamos a detenernos un ratito. Tenemos la clasificación de la administración vía oral de los fármacos sólidos como tal, ¿sí? Las cápsulas, que es una gelatina dura a veces, que es una gelatina blanda. Tenemos las tabletas, existen diferentes tipos de tabletas que son masticables. Como les decía, en ciertos medicamentos, se debe de diluir antes del medicamento, o sea, antes de la administración o no. Sublinguales, hay varios medicamentos que se administra. ¿Qué quiere decir sublinguales? Debajo de la lengua, ¿sí? Justo en la parte de debajo de la lengua donde ustedes a veces dicen tiene frenillo el paciente, ahí se administra. Se deja sin tomar medicamentos que se reabsorba con la misma saliva del paciente. Como hay una parte vascularizada como tal, se absorbe. Por lo general, esos medicamentos son para que su absorción sea rápida y efectiva. Les pongo un ejemplo. Cuando un paciente viene con una hipertensión bien alta, el enalapril se puede administrar sublingual, ¿sí? En otras ocasiones es para los abortos, cuando los pacientes ya tienen óbitos o tienen algún tipo de aborto espontáneo y le han quedado residuos todavía del embrión, del feto o de la placenta, se realiza debajo de la lengua para su efectividad y es inmediato la actividad, ¿sí? Por lo general no se tarda ni 15 minutos en hacer efecto. Abiertas, cubiertas, como les decía hace rato, esto de aquí es muy importante porque ustedes lo van a ver todos los días. Ahorita existe bastante variedad de cubiertas entéricas, ¿sí? Liberación controlada y recubierta granulada azucarada. Me olvidé de aquí, son gránulos de polvo, ¿sí? Ya, vamos a hablar sobre las diferentes, ¿sí? Lo que les decía que teníamos que hablar, aquí me he comido la S. Los 10 correctos. Estos son los 10 correctos a nivel nacional, porque si ustedes buscan en internet, 10 correctos hay, incluso ponen cosas como, le pongo un ejemplo, historia correcta. Eso no se usa aquí, ¿sí? Los 10 correctos de la administración de los medicamentos es el pan nuestro de cada día, ¿sí? Para decirles que en el hospital que yo trabajo cada mes nos vuelven a preguntar esto y uno dice, sí, eso yo ya me sé, pero nos vuelven a tomar. Paciente correcto, porque es muy importante que yo vea en la receta o en la indicación de quién es que estoy administrando, porque a veces hay nombres que se repiten. Tengo Juanito Pérez y al lado tengo Juanita Pérez. Y como no vi la diferencia entre la A y la O, voy a administrar mal. Es muy importante, por favor, estos 10 correctos. Medicamento correcto, como hace rato les decía. Y justo en la clasificación de los medicamentos por antibióticos, casi todos terminaban en INA, clindamicina, ampicilina, penicilina, ¿sí? Entonces, yo veo medio y digo, ah, clindamicina, pero no era clindamicina, era lincomicina, ¿sí? Que es otra familia de medicamentos. Esto es un evento adverso y me pueden botar de un trabajo por eso, ¿sí? Dosis correcta. Si yo no administro la dosis correcta de medicamento, puedo producir una falta de acción o un daño al paciente. Como yo les decía, el meropenem es un ejemplo, ¿no?, de un antibiótico de cuarta generación de amplio espectro. Si yo no lo administro en la dosis correcta, en la rapidez correcta, como debo de administrar, le voy a producir un daño renal al paciente. Imagínense, el señor llegó por, le pongo un ejemplo, una infección abdominal y yo lo voy a mandar con insuficiencia renal y tal vez termine en diálisis. O sea, imagínense en el daño que puedo causarle al paciente, ¿sí? Y ustedes como familiares que algo conocen de eso y le causaron un daño a su familiar, ustedes van a querer demandar a quien sea. Y les entiendo, y cualquiera les entendería, ¿sí? Entonces es muy importante. Hora correcta, como les he venido repitiendo. Si yo administro más aún los antibióticos a la hora correcta, lo que hago es perder la efectividad de ese tratamiento de antibiótico. Y lo que voy a hacer es resistencia a ese medicamento.
Y ya no voy a ponerle ampicilina, que solo produce por ahí un poquito de diarrea. Ya voy a aumentar a piperacilina. Luego de piperacilina voy a aumentar a meropenem, que es lo que le estoy nombrando. Y luego de meropenem me puedo ir a colistin, que es un daño colateral. Viene, te cura de la infección, pero te va a dejar con falla renal, te va a dejar con falla hepática, te va a dejar con muchas otras fallas. ¿Sí? Entonces, por favor, a la hora correcta, porque si dice a la 1 de la mañana y a la 1 de la mañana tengo que dejar de hacer lo que tengo que hacer, pues lo voy a administrar, ¿sí? Fecha de caducidad, por favor. A veces porque piensan que compraron en la farmacia, ustedes ni ven la fecha de caducidad. Esto es tóxico si ya ha caducado, le puedo matar a un paciente, ¿sí? Tienen que ver la fecha de caducidad, estar bien pendientes, por favor. Alergias. Como les decía, la mayoría de personas, de cada 10, 2 personas son alérgicas a la penicilina. Imagínense gente alérgica al paracetamol. Y es rarísimo, pero lo hay. Yo tengo que preguntar, señor, ¿usted ya se administró esta medicación en alguna ocasión? No, sí, creo, no sé, ¿es alérgico a alguna medicación? Sí, pero no me acuerdo cuál, se informa al médico. ¿Sí? Para estar pendiente, porque si existe una reacción alérgica, ya tengo que tener mi corticoide para que no le pase nada, porque no es que alergia y se va a enronchar. Hay pacientes que se dan su choque anafiláctico, su alergia, se hinchan tanto, se cierra la vía aérea y se puede morir. O sea, no es que es, bueno, le causó un poquito de picazón, se enronchó y ya. Las alergias pueden causar un shock anafiláctico, llegar al punto de cerrar la vía aérea y hacer que se muera ese paciente. Así que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Verificar que el paciente no esté tomando nada ajeno a la prescrito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digamos que el paciente haya venido inconsciente, ¿sí? No tiene familiares, bueno, es otra historia. Pero si el paciente está consciente o está inconsciente y tiene familiares en todos los escenarios, ¿qué yo hago? Averiguar. ¿Por qué? Porque digamos, viene con una, les pongo ejemplo, una diarrea fatal, ya listo. Le vamos a administrar líquidos, no hay problema. Pero el señor dice, me duele la cabeza enormemente, bla, bla, bla. Y el doctor dice, bueno, póngale en un ketorolaco, que es para el dolor. Y el señor nunca avisó que antes de venir ya se inyectó un ketorolaco. El principio activo del medicamento dura 8 horas. Si yo administro otro ketorolaco antes de ese tiempo, puedo producir daño renal. ¿Sí? Le puedo afectar directamente al riñón. Y eso estoy hablando de un medicamento simple, un ketorolaco. Si el señor llega con una hipertensión brutal, ¿sí? Y le vamos a administrar el captopril que yo les decía, y no hay 5, 10, 20 miligramos, hay furosemida, hay muchos medicamentos. El señor llega con una hipertensión súper alta, no está controlada, solo dice, me duele la cabeza, estoy con vómito, pónganme algo para la presión, y nunca dijo que ya se vino tomando su losartán, que es un antihipertensivo, ¿sí? Y nosotros le administramos otro losartán. Lo que podemos hacer es que el paciente caiga la presión tanto que el señor se desmaye y entre en paro. Son ejemplos, ¿sí? Así que es muy importante verificar que no esté el paciente no esté tomando nada ajeno a lo prescrito, ¿sí? Para que no haya doble dosificación y este tipo de efectos que puede causar, ¿sí? La educación. Es muy importante decirle al paciente, si yo le voy a administrar una furosemida que causa ganas de orinar, yo le voy a decir, verá mi señor, la administración la medicación que le voy a administrar en este momento le va a producir tal vez ganas de orinar. Por favor, nos avisa, es normal, no se asuste y bla, bla, bla. ¿Sí? Yo tengo que educar al paciente. Si yo le voy a administrar un antiparasitario, no todos, pero sí producen, señor, le voy a dar esta medicación. Tal vez le vaya a doler un poquito el estómago o tal vez haga una leve diarrea. A veces ya no hacen la mayoría nada, pero le estoy avisando para que no se asuste. Pero si persisten los síntomas, por favor me comunique. Muy importante eso. Y una regla de oro, los 3 yo. Yo preparo, yo administro y yo registro. ¿Por qué? Porque si usted se confía y usted está trabajando con otra compañera y ella hizo todos estos pasos, ya hizo el paciente, la dosis, el medicamento, la vía, pero no se dio cuenta de la fecha de caducidad. Y le dijo, toma, yo te preparé, administra. Y le pasa algo al paciente, no es culpa de la persona que preparó, es culpa suya porque usted administró. ¿Sí? Así que mucho cuidado. Yo preparo, yo administro y yo registro.
porque hasta en el registro puede haber un error. Digamos que el paciente se muere en la noche, que puede pasar, no sabemos, ¿no? Porque haya tenido una enfermedad de base, cardiópata, lo que sea. Y van a ver en el historial, y como usted le confió a su amiga que ella registró, y ella le registró en una hora inadecuada el antihipertensivo, que si es que está en una hora muy junta, le pudo haber parado al paciente, o sea, pudo haber dado una parada cardíaca, es culpa suya, porque ahí dice su nombre, ¿sí? Y en lo legal, lo escrito es el problema. Nada de que yo dije, que a mí me dijeron, es que mi amiga me dio, nada, lo escrito está. Así que yo preparo, yo administro, yo registro, por favor. Podemos equivocarnos en cualquiera de estos pasos, chicos, cualquier paso. Ya la educación, bueno, como yo digo, la educación a veces es porque no quieren y no les da la gana de, por lo menos decirle al paciente, ¿sabe qué? Para esto es la medicación, ¿sí? Tranquilo, no se preocupe. Porque uno ve, va, le carga y ni siquiera sabe qué te están poniendo. Peor, a veces entran sin saludar. Entonces es muy importante que uno llegue, diga, buenas noches, señor Pedro, yo le voy a poner esta medicación, esto le va a ayudar para tal cosa. Listo. Pero ya, esto yo me puedo saltar, como les digo, que no es lo correcto, pero listo, ya me salto porque estoy a full, estoy ocupado, pero los otros pasos, chicos, no, ¿sí? Por eso yo siempre les he repetido desde el inicio de la farmacología hasta ahorita, los 10 correctos de la administración del medicamento en nuestro país son estos y hay que tenerlos como nuestro Padre nuestro. Si alguien es ateo, bueno, listo, no hay problema, pero es nuestro pan de cada día y tenemos que no confiarnos porque el confiarnos nos puede llevar a algún problema. Les voy a poner un ejemplo. En el Hospital del Niño de Guayaquil yo hice mi rotación en la área de choque, se llamaba, que era una mini UCI, se podría decir así. Había una licenciada X que cuando yo estaba estudiando, le estoy hablando de hace 10 años, cuando estuve en mi tercer año de carrera, no miento, 8 años, sí, más o menos, estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque ella leyó adrenalina inhalatoria intravenosa y la adrenalina racémica es para nebulización. Y ella cogió, la cargó y como no leyó todo, solo leyó adrenalina, le administró intravenosa. La adrenalina es una droga de paro, ¿sí? Es una droga para sacar al paciente de una parada cardíaca. Si el corazón está detenido, pues la adrenalina lo que va a hacer es que lata. Entonces, ¿qué hizo la adrenalina que ella le administró? Empezó, no le administró en la vía correcta porque era inhalatoria, se detuvo el corazón de un niño de 3 años y se murió, ¿sí? No lo pudieron sacar del paro y la licenciada fue presa. Si mal no me equivoco, fue 18 años de cárcel, ¿sí? Entonces, solo pónganse en a ver, porque a veces desde el apuro, el cansancio, la confianza, tienen que tener muy en cuenta este tipo de cosas. Y como les digo y les voy a repetir hasta el último día que les dé clase de farmacología, los 10 correctos, por favor, los 10 correctos. No se confíen. Cumplan los 10 correctos. ¿Sí? Vienen las presentaciones, las cápsulas. Ahí está una bonita presentación en un iPhone. ¿Sí? El medicamento está formada por un fármaco más una recubierta, que era lo que decía, ¿sí? Que es una gelatina, tiene por lo general esa función, esa gelatina, esa recubierta, evitar irritación gastrointestinal, ¿sí? Por lo general, cada recubierta entérica tiene una función diferente. Es un efecto como tal, ¿sí? También protege el principio activo de la luz, son fotosensibles, eso quiere decir, ¿sí? Que va a evitar, ustedes han visto algún medicamento, les pongo un ejemplo, compran un omeprazol, ese omeprazol viene en un frasquito café y el otro viene en un frasquito transparente, es porque el café viene de una farmacia, perdón, viene de un laboratorio que lo han hecho fotosensible, que si le da la luz, lo puede dañar. Entonces, similar, esta es la presentación, ¿sí? Eso quiere decir fotosensible. Comprimidos son la forma farmacéutica más común. Ustedes han de ver todos los días de estos de los comprimidos. El más común, el paracetamol, como saben decir, es lo único que dan los médicos. Lo dan porque es el que menos efecto adverso tiene, ¿sí? Hasta se le da a la embarazada, se le da a quien sea el paracetamol. No produce efecto adverso casi como tal, a menos que se administren en dosis altísimas y ahí produce daño hepático porque su absorción es aire, ¿sí? Las grajeas, estas por lo general no sé si habrán visto los chocolates que vienen como en unas pepitas, esas son las grajeas, ¿sí?
tienen, como ven aquí, están formadas por un núcleo que puede ser cápsula o un comprimido recubierto azucarado. Por lo general, esto de aquí lo envuelven en una presentación diferente por su sabor, ¿sí? Por eso lo saben presentar así en grajea. Los jarabes. El jarabe tiene como característica su sabor dulce, ¿sí? Por lo general más se da en niños. Por eso ustedes los ven rosaditos, una presentación bonita, porque es más para niños, ¿sí? Y su presentación es líquida, como hemos hablado en las anteriores presentaciones. Las suspensiones era lo que yo les decía. No es lo mismo que yo estoy dando una citromicina que diluí con agüita tibia hasta aquí, porque así decía, y yo digo, es que le estoy dando el jarabe de acitromicina. No es jarabe, es una suspensión porque es un polvo que yo mezclé con agua. Eso es una suspensión, ¿sí? Yo tengo que buscar un punto homogéneo para poder administrar, que en cada fármaco por lo general dice diluir hasta aquí con agua tibia. Tienen que diluir hasta ahí donde le dice porque eso llega al punto homogéneo para que dé una dosis correcta y exacta, ¿sí? Recuerden siempre, no es lo mismo jarabe que suspensión. La suspensión es algo que yo diluí con agua, un polvito que yo diluí con agua, ¿sí? Esta es pregunta del examen que les puse. Los polvos, los más común, miren, ¿qué viene el polvo? Ya ustedes comúnmente la leche de tarro en los niños. Es lo más común y creo que todos han visto, hasta se han comido porque son ricos, ¿sí? Tenemos otra presentación de las formas orales, vienen las sólidas, ¿sí? Presentación de mayor estabilidad es otro término como tal, otro concepto, ¿sí? Aquí tenemos más ejemplos, tenemos unas ventajas de cada uno y desventajas. De los comprimidos, perdón, son bajo costo, precisión. Como les decía, la ventaja de la tableta, de la cápsula y de todo eso, es que es una dosis exacta. Si dice 2 tabletas, pues 2 tabletas. La diferencia del jarabe, que se le puede regar, si no diluyen bien la suspensión, también no van a dar una dosis exacta, ¿sí? Una de las desventajas, su limitado uso. O sea, no siempre los pacientes, por lo general, nos cansamos de tomar medicación, es normal, pero es una de las desventajas. Otra también es el sabor, ¿sí? Saben ser por general de sabor amargo, por eso se hacen las grajeas para que tengan una recubierta media bonita, ¿sí? Existen diferentes presentaciones como la liberación modificada, ¿sí? Las formas farmacéuticas de liberación modificada, que es como les hablaba, se cambia la estructura del fármaco para que sea, si es que le doy un jarabe, ¿qué quiere decir esto de la forma de farmacéutica de liberación modificada? ¿Dónde se va a absorber y a liberar y a difundir? Si yo le doy un comprimido que no tiene recubierta, se va a absorber en el estómago. Si yo le doy un jarabe, se va a absorber en el estómago, ¿sí? Pero si yo le doy un comprimido con una recubierta, ya sabemos que esa recubierta tiene una función específica, ya sea de sabor, ya sea por fotosensible, o ya sea, que es lo que tiene que ver aquí, de que esa cubierta se diluya con los gases, con los ácidos gástricos en el estómago, se siga pasando al intestino y se absorba en el intestino, ¿sí? Esa es una de las funciones de eso y esa es una forma farmacéutica de liberación modificada. Otras formas farmacéuticas, como lo dice aquí, son polvos, que ya les nombré hace un momento, son sellos que son cápsulas receptoras de almidón, prácticamente han usado desplazado, aunque en realidad esto ya no se usa, ya casi no se ocupa, ¿sí? Los granulados, que son agregados de partículas de polvo que incluyen principios activos de azúcares y coadyuventes, ¿sí? Liofilizados, esto tampoco ya casi no se usa, ¿sí? Pero es bueno que sepan las terminologías y las clasificaciones que había anteriormente, ¿sí? Licenciado, disculpe que le interrumpa. No sé si soy yo, pero no le escucho nada. ¿El resto sí me escuchan? Es usted, compañero. Yo sí le No sé si soy yo, Sí, disculpe, disculpe. No sé qué le pasa, Entonces, pero no le escucho nada, nada, nada. no se preocupe. Hay partes que, si es que no escuchan, lo bueno es que la clase queda grabada, ¿sí? Igual, hay personas que me han escrito, yo les di mi contacto, en realidad estoy de turno, no les he contestado porque estoy ocupado, apenas ya me desocupe, yo ya les contesto, les envío un audio o algo, ¿sí? Tranquilos nomás. Me preguntan si tienen alguna duda, ¿ya?
Listo, tenemos la forma farmacéutica líquida, ¿sí? Tenemos aquí los ejemplos, ¿sí? Como les decía, si es que es intravenoso, ya sabemos que es una dosificación exacta y es de más rápida. Se podría decir función y activación, ¿sí? Formas farmacéuticas líquidas son diluciones, suspensiones o emulsiones que contienen uno o más principios activos. Ya vamos a hablar de los principios activos como tales, ¿sí? Destinados a diferentes vías de administración. Tenemos otro concepto, son medicamentos que tienen uno o más principios activos, que es lo que hablamos de un momento, para la administración de dosis prescritas que se miden en unidades de volumen, ¿sí? Es decir, mililitros. Cuando vean ml es mililitros. Hay diferentes tipos de abreviaturas. Hay mucho riesgo en la abreviatura. Traten de no usar mucho la abreviatura porque puede ser algo contradictorio para nosotros. Si yo interpreté mal lo que sea, puede hacer daño para nosotros, ¿sí? En una parte legal, sobre todo, ¿sí? Tenemos las ventajas de las formas líquidas. Son buena aceptación por la facilidad de ingestión de un fármaco disuelto, lo que les hablaba de los jarabes. Las soluciones ya están disueltos en su general, hablamos de jarabes como tal, ¿sí? Presentación de mayor diversidad y variabilidad en cuanto a dosis, ¿sí? Y permiten incluir sustancias naturales acuosas entre las mismas presentaciones, ¿sí? Las desventajas, tienen mayor riesgo de contaminación. Claro, no es lo mismo, doy una tableta y se acabó la tableta. Doy el jarabe, dejo ahí, se puede contaminar si no me lavo bien las manos, ¿sí? Otro ejemplo también como tal es que si la ampollita no la tapo bien, también hay un riesgo de contaminación. Por lo general, les pongo un ejemplo. Si voy a usar fenitoína, la presentación es de 250, es un anticonvulsivante. Y la indicación dice solo 125. Le voy a administrar la mitad y la otra mitad le quiero dejar para las otras medicación. Hay medicamentos que podemos hacer eso. Hay medicamentos que no, porque una vez que tope el oxígeno, el medicamento pierde su efecto, ¿sí? Y si es que no lo voy a administrar en las horas correctas, va a existir riesgo de contaminación porque la humedad lo que hace es aumentar la capacidad de infección, ¿sí? Tienen menor tiempo de caducidad, son parte, algunos y otros no, ¿sí? Pueden tener un mal olor o más sabor en el caso de los jarabes, ¿sí? Y no se pueden utilizar en pacientes inconscientes. Otra clasificación que tenemos son los que hemos hablado hace un momento, ¿sí? Ya topamos el tema de soluciones, que ya vamos a hablar bien sobre este tipo de soluciones, jarabes, elixir, suspensiones, ampollas o viables. La clasificación tópica, ¿sí? Vienen las acuosas, las neutras, todo lo que tiene que ver por lo general con esto de aquí, con las cremas, lociones, ¿sí? Clasificación de formas farmacéuticas según la forma. Esta es otra presentación sobre las formas acuosas o faringias. Sí, tenemos diferentes tipos de presentación también en las mucosas nasales. No solo necesariamente son nebulizadores o soluciones nasales, también vienen en spray, ¿sí? La aplicación ocular, como su nombre lo dice, es en el ojito, ¿sí? Son colirios, soluciones. Y la parenteral, que son las inyectables, ¿sí? Tenemos la enteral, ¿sí? Siempre recuerden estos términos, parenteral y enteral. Enteral, ¿qué tiene que ver? Vía oral, ¿sí? Parenteral, todo lo que tiene que ver con la piel, sean inyecciones de diferente tipo de dosificación, ¿sí? Vamos a ver con la enteral, que tiene que ver con el sistema digestivo, ¿sí? Son formas farmacéuticas líquidas constituidas por uno o más principios activos disueltos en un vehículo adecuado. Se administra por vía oral y se dosifica, depende volúmicamente si hablan en ml, en mg. Todo tiene que ver según la indicación médica, ¿sí? Tenemos los jarabes que ya hablamos hace un momento, son soluciones con una alta concentración de sacarosa, ¿sí? Que tiene que ver netamente azúcar. Elixir, creo que se colgó. Perdón un momentito, creo que se colgó. Ya. Los elixir son soluciones que contienen azúcar en menor concentración, a diferencia de los jarabes, como decía, de sacarosa, y diferentes porcentajes de alcohol para favorecer la solubilización, ¿sí? O sea, que se absorba bien, ¿sí? Que se diluya bien y se pueda transformar bien.
Se administra por vía oral dosificadas igual, según el volumetraje, ya sea en ml o en mg. Emulsiones. El más común que han escuchado es la emulsión Scott, ¿sí? Es bien espeso, como se han dado cuenta. Son fórmulas farmacéuticas líquidas formadas por uno o más principios activos de naturaleza oleosa dispersos de manera uniforme en líquidos apropiados, ¿sí? En un volumen de líquido apropiado. Se administra por vía oral igual, según la dosificación indicada, se selecciona esta forma farmacéutica cuando se busca la absorción de una sustancia bien o simplemente para lograr mayor aceptación de los pacientes. Por eso es espesa, tiene un sabor bueno en realidad, ¿sí? Y por lo general, estas emulsiones siempre dicen agitar antes de administrar, ¿sí? Porque como la concentración es alta en ciertos lugares para poder que se administre la dosis correcta y no se concentren en una sola parte, se agita, se mezcla para que no se quede, como saben decir, el zumo, lo concentrado en la parte de abajo, ¿sí? Suspensiones son formas farmacéuticas constituidas igual por uno o dos principios activos, poco solubles o dispersos de manera homogénea, ¿sí? Quiere decir de manera igualita entre líquido y polvo. Lo que les decía hace rato, no es lo mismo un jarabe, una emulsión, ahora ya supimos lo que es emulsión, y una suspensión, ¿sí? Recuerden siempre. Ustedes recuerden siempre, suspensión, el polvito que yo mezclé con agua. Emulsión, lo bien espeso como la emulsión Scott, ¿sí? Y el jarabe, casi todos los jarabes, si no es del 99%, son de características dulces y con buena presentación, ¿sí? Ahí van a tener más o menos una idea. Así que si le están dando emulsión de Scott, no es un jarabe, es una emulsión, ¿sí? Dicen, farmacéuticas para administración, las formas farmacéuticas líquidas para administración parenteral, ¿sí? Estas de aquí se deben de realizar para prepararse o para poder la administración y todo en áreas estériles, limpias, porque recuerden que van directamente a la sangre, ¿sí? Van a penetrar al organismo. No es lo mismo la vía oral, que ya me lavo bien las manitos y le puedo administrar. Esto es diferente porque voy a inyectar directamente hacia la sangre y puedo causar un daño en vez de un bien, ¿sí? Soluciones inyectables, como su nombre lo dice, son constituidos por uno o más principios activos disueltos que generalmente se dan disueltos en agua o en solución fisiológica, pero en agua estéril, no agua de beber, ¿sí? Se utiliza en preparaciones parenterales para la administración de intravenosa, intramuscular, subcutánea o a través de perfusión cutánea, ¿sí? Tenemos suspensiones estériles, son formas farmacéuticas por uno o más principio activo, se utilizan únicamente en preparaciones parenterales. Cuando el paciente por lo general no puede comer por una enfermedad, ya sea pancreática, tenga alguna cirugía de estómago y no se puede alimentar por varios días, se utiliza la dieta parenteral, ¿sí? Son soluciones basadas en líquidos, lípidos, en grasas, en minerales, en plasmas, que se mezclan con azúcar, insulina, algún tipo de sustancia según el requerimiento del paciente y se administran directo a la vena. Todo eso se prepara de una manera estéril totalmente, porque eso incluso no se administra por vía periférica, que son las que van a aprender a colocar, sino por vías centrales que van a accesos venosos enormes, ¿sí? Y existe el riesgo de contaminación fatal si ustedes no hacen el proceso de esterilización correcto, ¿sí? Se utiliza esta forma farmacéutica que son los liofinizados. Casi no se utiliza esto por lo general. No los van a administrar mucho, como lo ven. Esto por lo general son vacunas, ¿sí? O son los que necesitan bajas temperaturas, pero totalmente bajas, ¿sí? Formas farmacéuticas líquidas para la aplicación sobre la piel. Igual, en esta de aquí tenemos malas características que tienen que ver con la dermatología. Cremas, concentrados, que todo lo que tiene que ver con la parte tópica, ¿sí? Tenemos las lociones, que es un ejemplo, ¿sí? Que son spray o son otro tipo de circunstancias. Que esperen un ratito, por favor. Los aerosoles, como por lo general han visto, les pongo un ejemplo, el puff, otros son los de spray que usan, como el alcohol, ¿sí? No todos son de administración directa. Listo. Tenemos
Vamos a compartir la otra. Ya. ¿Sí se ve? Sí. Ya listo. Ya listo. Aquí vamos a hablar sobre lo que les decía hace rato. En todo veíamos que era un principio activo, un principio activo, un principio activo. ¿Qué es un principio activo? Aquí tenemos un gran ejemplo que les puse. ¿Es un ingrediente activo o es el ingrediente de un medicamento farmacéutico o pesticida en el caso de no? ¿Qué es biológicamente activo? Los términos similares, ingredientes de activo, farmacéutico, todo lo que tiene que ver con la forma que se le hace, ¿ya? Tenemos un gran ejemplo aquí. A ver, como ustedes saben decir, ¿por qué me manda paracetamol si yo quiero analgam? Un ejemplo, ¿no? Aquí puede decir umbral y abajito dice paracetamol 500 miligramos. ¿Qué quiere decir el principio activo? Es de lo que está hecho. ¿Cuál es la función específica? Porque yo puedo estarme tomando umbral, analgam, acetaminofén, diferentes tipos de presentación, pero su principio activo es el paracetamol, ¿sí? O sea, viene de otro laboratorio más bonito, con un nombre diferente, pero su principio activo como tal es el paracetamol, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me estoy... ¿Perdón? Sí. Ya listo. ¿Qué es es un medicamento comercial? Justo lo que les estaba diciendo. Mire, aquí hay un gran ejemplo. Dice umbral 500 miligramos y uno dice, no, es que a mí no me hace nada el paracetamol, yo necesito tomar umbral. Y miren que es la misma cosa pintada de otro nombre. ¿Sí? es lo mismo. Solo que el laboratorio lo que hizo fue ponerlo de un contorno muy bonito, con una presentación más llamativa, con una recubierta que no produce mal sabor, porque estas por lo general son grajeas, ¿sí? ¿Y qué hago? Perdón, cápsulas. ¿Y qué hago? Claro, yo lo vendo. Ya compré la patente que vale 6 centavos, pero yo lo voy a vender en 40 centavos. Porque mi proceso de fármaco, realizar el fármaco como tal para hacerlo bonito, me cuesta, entonces yo lo voy a vender de otra manera y la gente me va a comprar porque se ve más bonito. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Verán, la diferencia como tal entre un medicamento genérico que viene a ser del principio activo es ciertos beneficios, porque el paracetamol que venden, que dan en el Ministerio de Salud Pública es el más barato, el que vale 6 u 8 centavos si no me equivoco, es de una presentación fea, sabe malo, es más grande. ¿Y cuál es la diferencia de un comercial? La presentación es bonito, tiene una recubierta entérica, sabe mejor, no es que el paracetamol del hospital sea menos efectivo y el umbral sea más efectivo, es lo mismo, solo que con otra presentación. A menos que, obvio, van a cambiar la dosis. Usted ya no va a tomar 2 pastillas de paracetamol, que viene de 500, para eso me compro la analgam, que viene de 1 gramo, y me voy tomando una cada 8 horas. Ya no tomo 2 cada 8 horas. Esa es una presentación, una diferencia como tal, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Un mismo fármaco puede contener uno o varios principios activos, como lo que les decía. Tenemos un ejemplo, como les nombré en la primera clase, el neurobión. El neurobión antes que era solo complejo B, el principio activo del complejo B. Ahora viene el doloneurobión y es un fármaco como tal que viene con dos principios activos. Diclofenaco creo que es. Sí, es diclofenaco. Ya, entonces, el principio activo que tiene extra ya no es solo un complejo B, que es un multivitamínico que va a ayudar a restaurar las células de los músculos, sino que va a ayudar a desinflamar porque ya está agregado un principio activo extra que es el diclofenaco, ¿sí? Muchos productos de uso cotidiano son más conocidos por los consumidores por su nombre comercial, como justo les decía hace rato. Le pongo un ejemplo.
saben decir, no, yo no tomo ácido acetil salicílico, yo tomo aspirina, es lo mismo. Es su nombre comercial, ASA, ¿sí? La aspirina. Otra, yo le doy a mi hijo Buprex, porque si le das ibuprofeno, no le gusta. Claro, el Buprex es una presentación bonita, es más cara, sabe rico, pero el ibuprofeno es lo mismo, solo que es malo, es más barato y no tiene nada de llamativo, por decirlo así, ¿sí? Es otra característica como tal, ¿sí? Igual, otro concepto de fármacos comerciales, todo tiene que ver cómo ustedes lo quieran ver, también cómo su bolsillo alcance, porque les pongo un ejemplo. En esta parte de la pandemia hubo mucho problema en cuanto a conseguir los antibióticos, que no habían algunos en el país, se agotaron, porque a nivel mundial hubo el exceso de producción y ya no teníamos. ¿Qué hacían? La farmacia del frente tenía el meropenem de $7. Se le acababa ahorita. Y ellos decían, van a llegarme en la tarde el que vale $38. Si desea, le tengo y si no, no. ¿Cuál era la diferencia? El fármaco de $38 era ahí, tenía un color lila, medio simpático, venían en cajas individuales, pero el de $8 venía en una caja de 10, un color simple, decía meropenem y se acabó. ¿Sí? Es presentación, costo, por ahí uno que otro principio activo agregado, tal vez como el ejemplo del dólar neurobión que le puse hace un momento, etcétera, ¿sí? Los medicamentos genéricos, lo que les acabo de decir, que es un principio activo, es de qué está hecho, es la patente de qué está hecho el medicamento, ¿sí? Ese es el genérico, ¿sí? Por lo general, la mayoría de gente dice, no, yo no tomo genérico por tal motivo. El genérico es de qué está hecho el medicamento como tal, es la patente, ¿sí? Que el medicamento genérico está hecho de esto y esto es lo que tiene. Y el comercial lo que hace es comprar el genérico, la patente, para yo poder vender y distribuir más carito porque yo ya compré el genérico y la patente, ¿sí? En otras palabras, los medicamentos genéricos contienen el mismo principio activo, diferente del comercial, ¿no? Hablándonos del comercial o referente al de marca, las mismas formas farmacéuticas y dosis, pero se denominan en su principio activo. Nada más, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, como les decía hace un momento, ¿sí? Miren, aquí tenemos el nombre, Nolotil. Claro, viene más bonito, un principio activo simpático, perdón, una presentación simpática, de tapita de esto, de tener buen sabor, pero ¿qué es? Metronidazol, ¿sí? Y acá que viene nada más a decir metronidazol, así de simple. A veces vienen hasta dibujitos en esto de aquí, ¿sí? Tenemos las ventajas que les acabé de decir. Una de las ventajas para el médico, ¿sí? El genérico, es poder ser más fácil, porque él puede decirle, te receto, un ejemplo, metronidazol cada 8 horas. Y el paciente encuentra con el nombre que les decía hace un momento. Para nosotros, las personas que trabajamos, ya que tenemos experiencia, es muy difícil conocer todos los de marca. Pero es más fácil a nosotros el genérico porque el genérico nos lo obligan, el principio activo como tal nos obligan a aprender, eso es parte de, yo puedo saber todo el genérico, pero las marcas son miles y van aumentando y van aumentando y van aumentando y yo no podría decir, yo me sé que es la lírica y hay pacientes, hay personas que no han trabajado con pacientes psiquiátricos, yo sí sé, es pregabalina, ¿sí? Y el pregabalina es el principio activo, ¿sí? Las desventajas, se podría decir, del principio activo es la adherencia a los pacientes, como les digo, ellos ya están tan acostumbrados a su medicamento que no desean. Y obvio, si es que no les han agregado ciertas, se podría decir, beneficios como la recubierta entérica y la presentación, la gente prefiere no tomar en realidad, ¿sí? Prefiere cambiar o prefiere hacer otras cosas. Como lo que les decía, les ponía un ejemplo aquí, miren, justo está la aspirina, ¿sí? Uno de los ejemplos de la aspirina, perdón, del principio activo del ácido acetilsalicílico. Su más nombre comercial es la aspirina. ¿Cuál es su uso farmacéutico? Actúa en relajante muscular, ahí no, me estoy yendo mal, perdón. Actúa como analgésico, antipirético. Tienen que tener muy en cuenta que el principio activo como tal y para lo que más se usa esto es para evitar hemorragias. Y hay personas que les duele la cabeza, una aspirina. Tengan mucho cuidado con la administración de ciertos medicamentos. Lo que van a producir en algún momento es una hemorragia severa, un daño central, una adherencia de tantos
trombos que no, tal vez en algún momento llegan a relucir, que lo que van a producirse es un daño, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. Ya, aquí tenemos otros ejemplos igual que solo tienen que ver con principio activo y comercial. Aquí les voy a poner un ejemplo del tramadol. El principio activo del tramadol es el analgésico, ¿no? Sí, perdón, el principio activo de este medicamento es tramadol como tal. Su efecto terapéutico, su uso es un analgésico, o sea, para el dolor, para aliviar el dolor. Hay un medicamento que se llama el Saldiar. El Saldiar viene tramal más paracetamol, ¿sí? Y hay gente que le dicen, cómprate el Saldiar. Y como le dijeron que era tramal, se compra también el paracetamol. Están sobre, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado en ese tipo de cosas, por lo que van a poder hacerse en algún momento es un daño. Así que lean bien de qué está hecho el medicamento para que no haya doble dosificación, ¿sí? Mucho cuidado. Como aquí dice el ejemplo, tienen que tener muy en cuenta lo que se están administrando, ¿sí? Miren, otro ejemplito más. Bueno, a pesar de que ya les hablé del umbral, es así. Aquí dice umbral, bla, 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 y es paracetamol. Yo sé que el desconocimiento nos da a veces para cometer este tipo de errores, pero tenemos que estar pendientes de ese tipo de cosas, ¿sí? Listo. ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. ¿Perdón? A ver, licenciado, buenas noches. No sé si me escuche, estoy en mi trabajo. Sí, ¿Me escucha dígame, se le bien? escucha lejos, pero sí se le escucha algo. Ya. Dicen, perdone que le pregunte eso. O sea, usted acaba de decir que la aspirina es para evitar una hemorragia, ¿verdad? Son anticoagulantes, evitan Es, coágulos. ya, entonces no entendí mal. Porque mi pregunta era si tal vez alguna persona diabética, como ellos se desangran ante una herida, entonces quería saber si eso podría ser recomendado para evitar, pero no tiene nada que ver. No, 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 evitan coágulos como tal, es un antiagregante. Cuando las personas están con los tiempos de Licenciado, de eso por coagulación, lo se les general necesita. toman los hipertensos. Es que, verán, como les dije hace rato, es un principio activo y tiene uno de los efectos, no es el único, es uno de los efectos, el anticoagulante, y tienen que tener muy, muy, muy presente eso, que puede en algún momento producirles hemorragias, porque lo que van a hacer es evitar su función normal de producir coágulos. De ahí sí, es un antihipertensivo, analgésico, ahí les di un conceptito pequeño, ¿sí? Es que tienen que tener en cuenta el para qué nomás se usa. Es como el tramal. Les pongo un ejemplo. El tramal es para el dolor, pero como un efecto adverso, el tramal produce hipotensión, o sea, baja la presión. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta que si le voy a dar ese medicamento para el dolor y un paciente me dice, estoy cansado, me siento débil, ya le tomé la presión y está bajísima, no le puedo administrar, tengo que esperar que él se recupere o tal vez alternar, no darle el tramal y decirle al médico, ¿sabe qué? El paciente está así, podemos darle otro analgésico y ya no le van a dar el tramal. Es uno de los ejemplos. O el paciente está con un vómito excesivo, el tramal tiene un efecto un efecto adverso que produce náuseas que pueden llegar al vómito si es que no se administran bien. Entonces es uno de las relativas para poder tener en cuenta la administración. Esa es la aspirina. Es un efecto de la aspirina, un anticoagulante, ¿sí? Que sirve como todo lo que ustedes me nombraron, para el dolor de cabeza, para la presión, pero tiene otro efecto y hay que tener muy en cuenta. Les puse un ejemplo, ¿sí? No es que quiere decir que solo sirva para eso, ¿sí? ¿Sí me di a entender o no? Sí, Yo tengo una duda. A ver, dígame una sola persona porque activaron creo que dos al mismo tiempo. El ibuprofeno de 600 miligramos también sirve para el dolor de cabeza. Ya. El ibuprofeno como tal es un analgésico, o sea, para el dolor, ¿sí? Se absorbe en el estómago, se distribuye toda la situación, pero no le podría decir que literalmente no le va a quitar el dolor a la cabeza como tal. Todo depende, su función sí, es para quitarle el dolor. Hay presentación de 400, 600 y 800. Pero si es que la persona sufre de dolores de cabeza, el único medicamento
como tal, que sea el ibuprofeno que le va a quitar el dolor de cabeza, puede que lo sea, o puede que no, porque el ibuprofeno es para el Y el dolor. migra, y el migra. Esa es ¿Cómo es? otra historia, esa es para migrañas, esa es otra historia aparte. Pero hay en el ibuprofeno también hay como el Buprex migra, creo Exacto. que es Eso es una ibuprofeno y más paracetamol. repotenciación, es una repotenciación del medicamento. Ibuprofeno con un medicamento para la migraña, ¿sí? Es una repotenciación. Han puesto dos principios activos, uno para el dolor y uno para la migraña juntos y lo han vendido como un solo medicamento, ¿sí? El ibuprofeno, como usted lo dice, es para el dolor, pero hay personas que tienen un umbral del dolor tan alto que no les hace efecto el umbral, digo, el ibuprofeno y le tienen que agregar otro medicamento. Pero tampoco es recomendable de que me duele la cabeza, una Buprex migra. Tienen que averiguar el por qué les duele la cabeza. Pueden estar produciendo la migraña como tal, pueden estar produciendo tumor, pueden tener una hemorragia, pueden tener la presión alta, que es uno de los síntomas de la hipertensión, el dolor de cabeza, ¿sí? Como le digo, le va a quitar tal vez el dolor, pero el objetivo como tal, sí, es el quitarle el dolor, pero no sabemos qué más pase. Puede que le quite el dolor, pero le alivia el dolor y ya. Por eso cuando una persona llega, les pongo un ejemplo, con una apendicitis, hasta que no tengamos un diagnóstico como tal, a veces no le damos nada más que el dolor, para el dolor que paracetamol. Porque si le aliviamos el dolor, cortamos el efecto correcto de la evolución clínica y lo que hacemos es anular la evolución clínica como tal y empezar a sospechar de otras cosas, ¿sí? Quiero saber si me doy a entender, por favor, para que me digan, ¿sí? Me hagan saber. Sí, muchas gracias, sí entendí. Sí, Ya. licenciado. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, buenas, digamos, verá, cuando por A o B razón uno a veces ha tomado, ¿no? Y el otro día le produce un dolor así, uff, terrible de la cabeza. ¿Es aconsejable tomar una Buprex migra o no? No, es que eso les digo, verán. El medicamento para el dolor como tal, listo, ya, es el ibuprofeno. Pero la migradorixina, era antes comúnmente la migradorixina, ahora le repotenciaron con Buprex migra, que es ibuprofeno más migradorixina. O sea, están repotenciando un medicamento. Ustedes lo que están haciendo es quitar la evolución normal de una enfermedad como tal y tal vez no saben el motivo por el cual está produciendo un dolor. Como les digo nuevamente, claro, a mí me duele la cabeza, me tomo una pastita y se me quitó. Puedo estar con una presión altísima, ¿sí? Y yo lo único que hice fue tomarme la pastilla, la más fuerte, por decirlo así, y ya me liberó el dolor y nunca me volvió a dar en el día. Y como ya luego me vuelve a dar de 3 días, cuando ya se me ha quitado tal vez el efecto del medicamento, ya es que me tengo que tomar otra migra. Entonces yo no estoy buscando que solo me quite el dolor. El medicamento como tal te tiene que tratar y curar, pero yo necesito saber el objetivo para qué estoy dando medicamento. Porque ya listo, yo le doy para el dolor, pero también tengo que ver qué causó ese dolor. No es recomendable automedicarse porque lo que van a hacer es crear resistencia, crear un historial tan grande de medicamento, peor una Buprex migra, eso ya es para personas que sufren migrañas crónicas, ¿sí? Pero diagnosticada, no es porque a mí me dijo la vecina que eso ha de ser migraña y yo empecé a tomar. Diagnosticada, ¿sí? Entonces, no es recomendable. Es una explicación que le doy, pero no es recomendable. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenas noches. ¿Es recomendable tomar la aspirineta a las personas que tienen la sangre espesa? ¿La qué? No le entendí. La sangre espesa, No. ¿Qué pastilla fue? No le entendí el nombre de la la pastilla. aspirineta. Bueno, es aspirina igual, ¿no? Aspirina. Ya. Verán, señoritos, señoritas, y casados o lo que sean. Les vuelvo a repetir. Es importante tomar un medicamento bajo prescripción médica. Si a ustedes le diagnosticaron, bueno, no es como tal la sangre espesa, se llama poliglobulia, cuando hay mucha sangre en nuestro organismo o algún componente extra que llegue a hacer que se ponga así como ustedes dicen espesa, necesitamos un diagnóstico para poder administrarnos un medicamento, porque puede que no sea una poliglobulia como tal, puede que sea hasta el azúcar alta, y la azúcar alta hace que la densidad de la sangre se aumente y estamos atacando a otra cosa que nunca tuvieron y lo que podemos hacer es producir hemorragia a esa persona, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, no se automediquen, siempre
bajo prescripción médica, ¿sí? Siempre. Y luego de exámenes, no es que tampoco van al médico y le vieron algo y dijo, bueno, ya, hasta pueden buscar si tienen dudas, si tienen problemas, pueden buscar otra segunda opinión médica, ¿sí? No es recomendable. Gracias. Licenciado, por ejemplo, cuando tienen la poliglobulia, los médicos se suelen mandar a donar sangre para que eso ayude a disminuir Ver el sangrías, problema. pero Ajá. Exacto. Es una, Puede es uno de donar los sangre. tratamientos. Ese es uno de los tratamientos. Cuando tienen poliglobulia, eliminar de esa manera con donación, ¿sí? Es uno de los tratamientos. Sí, está bien. Es uno de los tratamientos que mandan los médicos. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, una pregunta. el licenciado. A ver, El taller que me iba a hacer en pancarta, ¿le podemos hacer en Word o en PowerPoint, en lo que sea, en Excel, como se puede hacer? a ver, verán, yo les mandé a hacer algo que ustedes con sus manos lo hagan para que se les quede en su cabecita, ¿sí? Porque no me van a venir a decir que todos puedo yo confiar en mis ratitos. ustedes y las 100 personas que sean estudiantes van a decir, sí, yo lo voy a hacer, le doy mi cara, lo van a hacer, lo copian de internet. Yo prefiero que Préstame la ustedes hoja. mismos lo hagan, por favor apaguen los micrófonos para poder hablar, ¿sí? Ya listo. Yo necesito que ustedes lo hagan porque yo puedo por lo menos confiar en esa parte de que yo sé que ustedes lo han hecho a mano, porque ya es como que más difícil que su pariente, familiar, lo que sea, le dé haciendo. Pero la parte de ahorita de computadoras al menos, o sacan de internet y descargan, copian, pegan y se acabó la historia. Así sea en una hoja de cuaderno, pero quiero que lo hagan ustedes, a mano, ¿sí? Como les expliqué. Por ahí me dijeron que no tenían para comprar el papel periódico, listo, ya, háganme en cualquier hoja reciclaje, ya, pero lo hacen ustedes, por favor. No quiero que lo hagan en Word, ni en Excel, ni en otra presentación. Como les dije, la primera tarea, ¿sí? Licen, entonces yo voy a eliminar mi tarea porque lo hice en Word, entonces para hacer la mano, ¿ya? No les va a tomar mucho, créanme, y va a ser más didáctico porque créanme que el hecho de uno mismo hacer, se equivoca, se le va a quedar. Lo hace bien, se le va a quedar. Entonces, por favor, yo sí les pido eso. Eso sí les pido de favor. Es algo sencillito en realidad, ¿sí? Licenciado, hágame un favor. Y en la segunda tarea solo son esas 3 preguntas, porque yo abro y también me sale algo de inglés ahí. No sé si es mi computadora o el Bueno, ahí sí, o el tal vez es PDF. su computadora porque yo se mandé todo en español. No sé en inglés. No, no. No, salen unas tareas de inglés, no sé, y solo se me refleja 3 preguntas de la segunda tarea. No, yo les mandé específico y me acuerdo que una era la pancarta, de ahí vienen 5 preguntas y de ahí venían los 5 ejemplos, nada más de eso. Comuníquese por favor con la persona que está a cargo del departamento de educación porque eso ni siquiera subí yo, eso subió ella. Yo lo que hice fue mandar por correo, ¿sí? Ya. Listo. La señora o señorita Rosa está alzando la mano, dígame. ¿No? Bueno. Por favor, cualquier cosa que tengan de duda, igual en este tiempo ya pasamos los 15 minutos, me escriben todo lo que tenga que ver con... Dice, buenas noches, compañeros. Dice yo que a ver si puede leyendo. No le entendí nada, la persona que habló. Está el internet súper lento de donde usted se encuentra, ¿sí? Bueno, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta me hacen llegar. Ya tienen contacto. Por favor. Dicen, y no puede poner de nuevo su contacto. Es mi primera clase que estoy ingresando porque los otros días estaba en mi trabajo y no pude ingresar. A ver, les envío por mensaje ahorita para que lo copien, ¿ya? Por favor, todo lo que tenga que ver solo con la materia. Cualquier cosa que no tenga que ver, no voy a contestar, ¿sí? ¿Alguna duda del tema? Me escriben nomás, no hay ningún problema. Como les digo, yo apenas me desocupe, eso fue mi palabra, yo les contesto, ¿sí? Que tengan una buena noche. Cualquier cosa, por favor, me comunican nomás.
Espero que el último día que tengamos el tiempo de refuerzo sea más largo. Espero yo poder tener más tiempo aún, porque una hora es un poquito tiempo, en realidad es muy limitado. Y en ese que va a ser el refuerzo, tengan todo escrito, todas las dudas que tengan para dedicarnos solo a eso. Todas las debilidades que ustedes tienen, espero poder hacer las fortalezas, pasarlas a fortalezas, o por lo menos que ellas tengan como tal una respuesta a sus dudas, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Ya tienen mi número y una buena noche. Que pasen bien. Igualmente, licenciado. Gracias, Buenas noches. Gracias. licenciado. Hasta luego. Buenas noches, dicen. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches, dice. Chao. Buenas noches, dicen.